Al recién llegado nuevo director de las minas, William Rich, las reivindicaciones de los mineros le parecieron de todo punto inaceptables. Y estalla la huelga. Miles de personas demandan mejoras laborales y fundamentalmente el fin de la calcinación al aire libre, algo que en Inglaterra el Parlamento, al tanto de su peligrosidad, había prohibido ya en 1864, pero que en Río Tinto y 24 años después, la compañía seguía practicando. 3 días después del inicio de la huelga, una impresionante riada humana dirigida y encabezada por Tornet desembocará en la multitudinaria manifestación del sábado 4 de febrero de 1888. La cita es en la Plaza de la Constitución de Río Tinto. Los manifestantes procedían de toda la provincia y las calles quedaron tomadas por más de 10.000 personas que se concentraban en un ambiente festivo. Había pancartas en las que podía leerse «Abajo los humos, viva la agricultura». No eran conscientes de que reclamar una más digna forma de vida se entendería como un acto subversivo e ilegal. Esa mañana del sábado 4 de febrero, miles de personas llegadas desde toda la comarca se unieron a los mineros en un grito pacífico y unánime. Aquella fiesta con bandas de música y familias enteras trajeadas era, sin preverlo, la primera manifestación ecologista de la historia. En el ayuntamiento permanecían reunidos Tornet y representantes de la Liga Antihumos intentando negociar con el alcalde y concejales, meros peones en el damero de la compañía. El gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, con soldados del regimiento de Pavía, entraba en Río Tinto dispuesto a poner fin a la revuelta. En la Plaza de la Constitución, la tropa se despliega ante la indefensa multitud. El rumor expectante de la plaza se quiebra con la orden de fuego. Los soldados disparan. 1, 2, 3 descargas a bocajarro. Luego, arremeten contra los manifestantes con las bayonetas. Un número indeterminado de inocentes, hombres, mujeres, ancianos, niños, fueron asesinados en una cruel masacre. Y la fatídica fecha se conoció desde entonces como el Año de los Tiros. Estos hechos fueron silenciados entre los habitantes del pueblo y ocultados oficialmente a la historia. Jamás se conoció el número exacto de muertos, hombres, mujeres, niños. Pero la fecha quedó fijada en la memoria colectiva de los supervivientes y transmitida de generación en generación. Bienvenidos al programa especial sobre el Año de los Tiros en su 135 aniversario. En esta ocasión, de la mano de los alumnos de segundo de ESO de nuestro centro. Ellos son Azahara, Lucía, Joel, Javier, Mario, Paula, Rafael, Sara, Álvaro, Óscar, Cayetana, Rubén, María, Daniel, Anaís, Paula, Coraima, Ángel, Luis, Lucía, Belén, Daniel, Fernando, Juan Carlos, David y Lucía. A lo largo de los próximos minutos y a través de la sintonía de Gallo FM, la radio del IES Cuenca Minera de Minas de Río Tinto, realizaremos un amplio recorrido por la vida de los principales protagonistas que estuvieron presentes en los trágicos acontecimientos del 4 de febrero de 1888. Una fecha teñida de negro en la historia de la cuenca minera y que no podemos olvidar nunca. Una huelga obrera, ecologista, una lucha política, una lucha económica o todo a la vez y con un final desgraciado. En la parte técnica, un servidor, Benito José Martínez, a los micrófonos, nuestros auténticos y verdaderos genios de segundo de ESO. Comenzamos. Esto es los protagonistas del 4 de febrero de 1888. La figura de Maximiliano Tornet y Villarreal es con seguridad la más controvertida y enigmática de todas las que participaron en la manifestación obrera y campesina del 4 de febrero de 1888 en la comarca minera de Río Tinto, Huelva.
nacido en la ciudad de Las Tunas, provincia de Santiago de Cuba, en 1856. Fue prisionero y expulsado de la isla de Cuba a la península, debido a sus actos revolucionarios. De ideología anarquista, a fin de la doctrina de Kropotkin, y con conocido talento para la propaganda, llega a Río Tinto en 1883 para organizar la lucha obrera y enfrentarse a la todopoderosa Río Tinto Company Limited, empresa de capital británico que había adquirido el dominio de la mina hace 10 años antes. No deja de sorprender que una persona de este perfil y que tenía que presentarse a la policía en intervalos regulares no fuera reconocido por la organización y administración de la compañía, que controlaba y dominaba la sociedad minera más allá del horario laboral, estableciendo unas relaciones de dependencia y absoluta subordinación a los intereses de la empresa. Así, tras lograr ocultar sus intenciones y objetivos, fue controlando en los hornos de refino, de cultura e instrucción mayor que el resto de sus compañeros. Se le promovió rápidamente y pesador, comprobaron y finalmente a cronometrador, donde tenía que calcular los salarios a abonar a los trabajadores que cargaban sus vagonetas. Asentado en el territorio, contrae matrimonio con María Loaiza y García en 1886, naciendo a principios del año siguiente su primer hijo, García Bao. En ese mismo año, 1887, se demuestran errores en sus cuentas, lo que provoca las sospechas de la empresa. Según ella, era posible que las equivocaciones fueran intencionadas para beneficiar a los obreros económicamente. Si sorprendente es que no se percataran al inicio de sus intenciones, más es que aún solo con las sospechas le permitieran permanecer en la plantilla. De este modo, pasó a cronometrador de un alto horno nuevo. Es posible, como indica David Avery, que durante este tiempo ya encabezara pequeño grupo anarquista organizado que reclutaba trabajadores de la RTC. Finalmente, el 26 de agosto de 1887 es despedido y detenido al descubrirle vendiendo periódicos de carácter revolucionario a trabajadores de la empresa. Según los datos aportados a la empresa por la empresa, en un registro de su casa se encontraron documentos que reflejaban lo avanzado de la célula anarquista en la comarca minera. Muestra el contexto político y social de la España de finales del siglo XIX y de la influencia de todos los niveles de Río Tinto Company Ltd. Tornet estuvo encarcelado 2 meses en una situación a todas las luces ilegales, ya que no era constitutivo de delito la venta de periódicos, por muy exaltado y revolucionario que fuera su mensaje. Tras su salida, marchó de nuevo a la cuenca minera, donde compañeros y obreros le mantenían con parte de su salario, permitiendo que activara su práctica de lucha y concienciación con mucha más libertad que antes.
esta situación de público enfrentamiento en el que sitúa Massimiliano Tornet como líder de la masa obrera, aspecto que puede quedar demostrado por ser quien firma las reivindicaciones de los trabajadores en febrero de 1888 y quien accede como representante a la reunión que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, en la trágica mañana del 4 de febrero de 1888. En este sentido de diario, la regencia produce que el 8 de febrero lo publicaron por provincia. La siguiente cita. La huelga ha sido promovida por algunos titulados agentes de la Internacional y es aprovechada y explotada por los antihumanitistas o reformistas. Al frente de los grupos se ha visto constante a un tal Maximiliano, deportado cubano que viene ya de antiguo atribuyéndose cierta representación de la Internacional. Desde hace días salen de Huelva diariamente 2 o 3 cartas que por lo que procedía en el destino sospechamos sean instrucciones y consejos. Tras los acontecimientos que provocaron que desde entonces esa fecha se conocía como el año de los tiros, hace una nebulosa de misterio y desconocimiento alrededor de la figura de Tornet, que poco a poco se comienzan a despejar. Así, tras las investigaciones prácticas por Manuel Palomo Mora, vecino de Minas de Riotinto, en 2009 se hace público y conocido el paradero definitivo de Massimiliano Tornet, respondiendo definitivamente a las incógnitas que habían quedado sin resolver. ¿Murió en la manifestación? ¿Logró huir solo o con familia? Finalmente se conoció que Massimiliano Tornet no forma parte de los muertos anónimos que fueron sepultados y ocultados por la compañía, logrando huir y marchando a América con su mujer y su hijo, falleciendo en 1904 en la provincia argentina de Entre Ríos y capital de Paraná. Al igual que hiciera años más tarde su hijo García Bao, en tierra americana aumentó su familia con 4 hijos más. Allí, el apellido perdió su letra final, quedando como Tornet, como indica el nombre de su bisnieto Belisario Reinaldo Tornet. Nuevos datos de un personaje fundamental de la historia contemporánea de las minas de Riotinto. Información que, con seguridad, serán ampliadas en los próximos años y ayudarán a entender muchísimo mejor no solo la biografía de Massimiliano Tornet, también y mucho más importante, los causas, hechos y consecuencias del año de los tiros y las historias recientes de la provincia de Huelva en su conjunto.
ellos debemos dejarles un mundo más justo, una vida más digna. Es nuestra obligación conseguirlo. ¡Lo hemos prometido! José Nogales, defensor de carácter pacífico de la manifestación del 4 de febrero de 1888. José Nogales fue uno de los mayores críticos de los tiros efectuados por la soldadesa inconsciente, la máquina estúpida que obedece y mata, el soldado que dirige la boca de fusil al pueblo donde salió y a donde volverá. José Nogales nació en Valverde del Camino el 21 de octubre de 1860. Será un escritor, abogado y personaje destacado de la sociedad anubense de finales del siglo XIX. De hecho, fue el primer escritor onubense que tuvo el honor de que el Ayuntamiento de Huelva le dedicara una calle. Sus padres, Manuel y María, eran naturales de Aracena, tierra de la presumida, considerándose extremeño de la abolejo, corazón y naturaleza, siendo para sus tierras serrano, solo andaluza, por la geografía oficial, por todos los demás, suelo y naturaleza, para él era extremeña. El oficio de su padre, escribano, publicó, le llevó a nacer en Valverde, perteneciendo por tanto a una familia acomodada de la época, más aún al trasladar a su padre a su Aracena natal, ya como notario del reino a partir de julio de 1864, siendo allí donde realiza sus estudios primarios. Entre las materias que cursaba en la escuela de niños, existía otra para niñas. Se encontraba religión, lectura, escritura y aritmética todos los días y en días alternos, historia sagrada y agricultura, dándonos una idea del tipo de educación de la época. La posición económica destacada de su familia le permiten estudios de bachillerato en el primer Instituto de Educación Secundaria de Andalucía, el San Isidro de Sevilla, llamado por aquellos entonces Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, terminándolo con el grado de aprobado en 1877, con 17 años. Ese mismo año se matricula como estudiante de Derecho en la Universidad de Sevilla, terminando el ejercicio final de grado en junio de 1885. 8 años después, tardanza que preocupó especialmente a los padres. La razón eran sus primeros contactos con la literatura, participación en revueltas con trasfondo político, como fue el caso del aniversario de Murillo, y por último, su etapa en Marruecos, quizás su época peor conocida, para él una de las más emocionantes. De hecho, su comentario es que fue a Marruecos a pasar una semana y pasé algunos de años, en un país, no olvidemos, con gran presencia española desde la firma del Tratado Hispano-Marroquí de 1860, adquiriendo España.
algunos territorios que hoy, más de 150 años después, siguen estando muy de actualidad. Allí fundaba el primer semanario que tuvo cierto recorrido en Marruecos, el Magreb, Alcázar, el lejano occidente en español, del que después será colaborador Fermín Salvochea, político gaditano que también estará presente en nuestra comarca minera de Río Tinto, al dar nombre al recién declarado municipio independiente de Salvochea en la República. Hoy el Campillo. Algunos artículos de este semanario nos sitúan en el contexto de la época, criticando, por ejemplo, la venta de esclavos que seguía realizando el sultanato en 1882. Veces por semana, y en las que destacaban las negras del Sudán, con pujas que iban subiendo de 5 en 5 duros. Junto con otros personajes destacados, consiguió que el sultán prohibiera la venta pública, aunque siguió luchando por eliminar la venta privada. Ante las presiones de sus padres y búsqueda de nuevos retos, decide volver a España, instalándose en Huelva, donde trabajaba su padre, y decide terminar la carrera que tenía algo aparcada. Una vez terminados los estudios, siendo ya abogado y actuando como abogado defensor en varios casos repercusión provincial, se dedica a una de sus pasiones, la política, siendo nombrado secretario del Partido Demócrata Progresista, uniéndolo a su otra gran pasión, la periodística, dirigiendo el periódico La Coalición Republicana, saliendo en su primer número en junio de 1885, siendo un medio de comunicación muy combativo y que recibirá varias multas y suspensiones gubernativas. Además participa en la dirección de una asociación humanitaria que, entre otras labores, atiende la epidemia de cólera que está presente en Huelva, lo que nos vuelve a llevar a la realidad que vivía en Huelva a finales del siglo XIX. Centrémonos en los problemas a los que tuvo que enfrentarse en su diario la coalización republicana,
Hay uno del que nos habla de su carácter, al ser sancionado por llamar truán al ministro Segismundo Moret, en un artículo en el que defendía la figura de Juan Talero en la cuestión de los humos, presente en todo el último cuarto del siglo XIX. En la provincia fue multado con 125 pesetas, a lo que respondió publicando otro artículo que volvía a atacar al ministro, las truchas de Moret, aludiendo a que no quiso llamar Turán sino trucha. De nuevo fue multado. Esta anécdota nos sirve para introducir cuál fue la época de resplandor de este diario, la lucha contra los humos y la posesión búsqueda de justicia tras el día de los tiros en la plaza del antiguo pueblo Riotinto. Su posicionamiento claro contra el sistema de cementación artificial, popularmente llamó la telera, le situaba frente a los enemigos poderosos. La Riotinto Company Limited, el gobernador provincial o el diario de la provincia, del que fue incluso colaborador ocasional tiempo atrás. Este posicionamiento le costará años de ostracismo, procesos judiciales, multas e incluso quizás derivados de los problemas anteriores. El cierre de la coalición republicana pocos meses después de aquel febrero de 1888. Cuatro fueron los artículos publicados el 7 de febrero de 1888 en la coalición republicana, que nos dan la visión de testigos presenciales en la masacre, la paz reina en Riotinto, los sucesos de Riotinto, correspondencia y entrevista con el alcalde de Zalamea, este último copiado del Reformista. Uno de estos corresponsales anónimos quedó tan marcado que en el artículo correspondencia afirmará: vivo como un autómata y estoy dispuesto a sostener con mi firme y mi vida lo que he presenciado y relatado. Muchos son los detalles que aparecen en estos artículos sobre los hechos del 4 de febrero de 1888. Quizás el más completo sea los sucesos de Riotinto, crónica de una jornada que quedó marcada en la comarca y se convirtió en un tema de tabú, durando su recuerdo y su silencio hasta muchos años después, como podremos comprobar en los siguientes artículos. La postura tomada por el periódico de José Nogales será la defensa de la manifestación como pacífica, partiendo de Zalamea la Real sobre las 10 de la mañana y siendo encabezado por las autoridades locales, de manera ordenada y pacífica, con lemas que han llegado hasta nuestros días. Abajo los humos, viva la agricultura, viva el orden público. A su llegada a la mina, unas 12.000 personas esperaban la resolución de la corporación municipal, que bajo la supervisión del gobernador. De los sucesos posteriores aporta datos relevantes de su defensa de los manifestantes, como la retirada previa de la caballería, lo que restaría valor a los que afirman que los disparos fueron algo repentinos, la respuesta a las provocaciones, disparos, lanzamiento de cartuchos de dinamita o gritos subversivos de los manifestantes, que solo quedarán en las columnas autorizadas e imparciales de la provincia, que claramente defendía los intereses y la versión más adecuada de la compañía.
dato importante es la crítica, desde el punto de vista del protocolo oficial, de los pasos seguidos por el regimiento de Pavía, al mando Ulpiano Sánchez. Alude que había que redactar un bando con la orden de la autoridad, hasta 3 intimidaciones, despejar la muchedumbre con la culata del fusil, empleo de las bayonetas, primera descarga al aire y por último disparo frontal. En la práctica, él afirmó que se realizó al contrario, primero los disparos, después las intimidaciones, y después incluso emitió un bando a posteriori, lo que deja claro que la manera de proceder no fue la adecuada. Y lo más importante, se pregunta, es si aplicando el producto se hubieran producido los mismos hechos o hubieran permanecido en la plaza mujeres y niños. Otro hecho a destacar es el papel de la Guardia Civil, que solo hizo disparos al aire y algunos de ellos tras la masacre se quedaron llorando sentados en el suelo. El juicio por estos artículos fue favorable a José Nogales, absuelto de los cargos, pero quedó marcado al enfrentarse a tan poderosos adversarios, eligiendo que era el momento de salir de Huelva, estableciéndose en el municipio de Niebla, donde se casará y tendrá su primer hijo, Valeriano, y trabajará en diversos pleitos como representante del municipio. Allí será también donde escriba su primer libro, Mosaico, publicado en el 1892, y la llegada de un segundo descendiente, Josefina. Además conseguirá el traslado a San Juan del Puerto, entrando a trabajar para la Diputación Provincial de Huelva, siendo bibliotecario y archivero. También fue la época en la que conoció a otra persona que marcará su vida futura, Manuel Burgos y Mazo, aglutinador y líder del Partido Conservador en Huelva, lo que le llevará a dirigir su periódico, El Defensor, en 1895, y a seguir en contacto con hombres comprometidos y preocupados por Huelva, como Manuel Siurot o Marchena Colombo, siendo una época marcada por la conmemoración del 4º centenario del descubrimiento de América y personalmente de mayor dedicación a la literatura, escribiendo sus 2 únicas novelas, Mariquita León y El último patriota, con un trasfondo muy de la época, lo que se ha denominado el regeneracionismo, el desencanto por la situación de España y la secreta aspiración a que las cosas cambien con la llegada de nuevos hombres. La fama también le llegará con el cambio de siglo, al ganar el primer premio de un reconocido concurso de cuentos creado por El Liberal, con Las cosas del tío Juan, de relevancia nacional, destacando los versos sueltos que le dedicaron en la revista Madrid Cómico, con una caricatura suya a toda página. En Huelva, más de las minas, hay 2 personas de mérito: el Itri, matando toros, y yo fabricando cuentos. Y si hay alguien que lo dude, que venga a quitarme el premio.
El año de los tiros marcó trágicamente la vida y recuerdos de varias generaciones en la historia de Riotinto y de Huelva. El destino de los cadáveres se había convertido con el paso del tiempo en una leyenda. Quemados, enterrados en una fosa de escoria mineral, según otros fueron transportados a la costa y arrojados al fondo del mar. Agustín Bravo y Joven y Ulpiano Sánchez. Existen muchos personajes relevantes en los sucesos del 4 de febrero de 1888. Dos de ellos, venidos desde fuera de nuestra provincia, quedarán para siempre en el recuerdo de los trágicos acontecimientos. Agustín Bravo y Joven y Ulpiano Sánchez Echeverría. El primero de ellos proviene de la familia de los Bravos de Laguna de Gran Canaria, donde fue su gobernador antes de su destino a Huelva. Su nombre completo, Agustín María Bravo de Laguna y Joven de Salas, 1840-1921. Indica su procedencia de una familia de abolengo, espaldarazo, alguna para hacer carrera política, delegado del gobierno en Canarias y Cartagena y gobernador civil de las provincias de Huesca, Huelva, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Matanzas y Puerto Príncipe. Estas cuatro últimas en Cuba, territorio aún español, pero justo en la época de guerra de independencia cubana, en la que también será protagonista Bravo y Joven. El otro protagonista, Ulpiano Sánchez Echeverría, será el otro personaje cubano destacado en el día de los tiros en Riotinto, junto con Maximiliano Tornet, ya que nació en Santiago de Cuba, 1848, haciendo carrera militar y llegando a ser teniente coronel, cargo que obtendrá en su visita a las minas de cargo de 2 batallones del regimiento de Pavía, unidad militar que en 1888 no era un regimiento de infantería, sino una unidad de caballería, los Huésares de Pavía, que entre los otros logros acabaron con la Primera República en enero de 1874, al mando del general Pavía. Su presencia en minas de Riotinto o en la mina, como se conocía el pueblo antiguo, destruido actualmente por los avances del filón sur, fue quizás el punto contaminante a las tensiones por los humanos que se fueron creando desde años atrás. No hay que olvidar que ya el gobernador civil intentó bloquear la decisión del municipio de Caraña de prohibir las calcinaciones en su término municipal en septiembre de 1886, al igual que después ocurrirán otros casos como Almonaster La Real o Al Horno, municipios que recibieron finalmente la potestad de prohibirla, a pesar del gobernador con el Real Orden de diciembre de 1887. Pero Riotinto era diferente. El poder de la Riotinto Company Limited no resistía a comparación con ninguna compañía de la provincia, incluso tuvo unas condiciones de compra diferentes, especiales, ventajosas y que iba a hacer valer, siempre ayudado por todo un equipo burocrático y propagandístico acorde al poder de la compañía. Bravo y Joven eran una más de las armas de poder de los intereses de la poderosa empresa. Siempre, además, no por casualidad, Minas de Riotinto y Nerva, los dos únicos municipios eminentes mineros que no habían prohibido el uso de las terreras. Desde el 3 de febrero, Bravo y Joven se interesa por conocer las causas de la manifestación, quiénes son los trabajadores en huelga y qué medidas se están tomando, a lo que el jefe de la Guardia Civil contestaba que no tenía medios suficientes para contener tal movimiento, siendo importante puntualizar que hasta el momento era un movimiento reivindicativo, claramente laboral, una huelga obrera que secundaban 4.000 obreros que pararon los trabajos de los diferentes departamentos, aunque afirmaba ya la posibilidad de que personas de otros pueblos armados viniesen, que necesitarían más tropas, disponiendo el gobernador todas las posibles de pueblos cercanos y asegurando su presencia para el día siguiente, 4 de febrero. Antes de partir, Bravo y Joven indica al comandante de la Guardia Civil que deje que discurra la manifestación, siempre que sea pacífica, impidiéndola en caso contrario. De la actuación en el pueblo de Bravo y Joven existen diferentes versiones. Por un lado, la provincia y
Avery justifican su comportamiento aludiendo al carácter de la manifestación, que quería coaccionar y presionar a la corporación municipal. Sin embargo, el cronista, la coalición republicana o el socialista critican abiertamente la actitud del gobernador, despreocupado y más tarde irritado, no dejando discutir a la corporación, amenazando con suprimir cualquier acuerdo favorable a la supresión de las calcinaciones. Igualmente, el papel de teniente coronel Sánchez es defendido por unos y atacado por otros, siendo el culpable para muchos de la orden de fuego a la que acabó con la vida de decenas de vidas, por algunos centenares, pero para otros. Una vez acabados los hechos, los dos personajes salieron de la península, pero el recuerdo de su paso se quedó grabado, siendo solo una muestra el poema que dedicó a los hechos de Juan Delgado. Hay regimión de Solla, en negro y sangre escribiste las palabras de tu historia. ¿Cuántos muertos, dime, río? ¿Cuántos fueron enterrados entre las escorias calientes al olvido? Agustín Bravo y joven regresó a Canarias, ocupado el cargo de administrador provincial de contribuciones en Tenerife en 1890 e inmediatamente fue destinado a Cuba como gobernador de la región central, provincia de Matanzas, regresando más tarde a Gran Canaria. Diversas responsabilidades, de donde se jubilará en su antiguo puesto de subgobernador en 1901. Su acompañante en Río Tinto, Ulpiano, marchará también a Cuba a combatir contra los independentistas cubanos y curiosamente su nombre vuelve a escribir una página en la historia, de nuevo sangrienta, esta vez en Cuba y más en concreto en Las Taironas, Pinar del Río, el 17 de enero de 1896. Curiosamente, Pinar del Río fue uno de los destinos en los que Bravo y joven actuó como gobernador civil. Casualidad su coincidencia en otro lugar con el teniente coronel Sánchez Echevarría. Lo sucedido allí queda en el recuerdo como una de las mayores victorias del ejército independentista cubano, en este caso al mando del general Antonio Maceo, que se enfrentó a una columna al mando de Ulpiano Sánchez, en la última fase de la llamada invasión de Occidente de Pinar del Río. Las tropas españolas, al mando del capitán general Arsenio Martínez de Campos, habían perdido una serie de batallas anteriormente, siendo esta otra derrota más, dejando las puertas abiertas a la invasión de las tropas de Maceo, presentando Martínez de Campos posteriormente su dimisión, siendo sustituido por Valeriano Weyler y Nicolau en otra fase de esta guerra que acabaría con la independencia cubana en 1898, tras la breve guerra hispano-norteamericana.
batalla de las Taironas, el destino de nuestros dos protagonistas se vuelve a cruzar. Otra vez casualidad, al ser destinado Ulpiano a Santa Cruz de Tenerife, donde moriría por enfermedad en 1908, con 60 años de edad. Los humos llegaban algunos días a la sierra de Sevilla y al sur de Portugal, asolando cosechas, matando al ganado, envenenando a miles de personas en las colonizadas minas de Huelva. ¡Espera! ¡Venga! ¡Que se va el tren! Las teleras, las malditas teleras, como las llamaba mi añorado Dr. White. Siniestras pirámides en cuyo interior ardía el mineral durante meses, transformándose en cobre. Nuestro pan gracias a la compañía. Eso nos enseñaban en la escuela. Sin embargo, el Parlamento británico hacía ya décadas había prohibido las teleras en su país. La Liga Antihumo, la defensa de la oligarquía terrateniente onubense. Entre el conjunto de factores que nos llevaron a los trágicos sucesos del 4 de febrero de 1888, los intereses políticos tuvieron un papel destacado. En él se aprecia el conflicto entre el poder tradicional de los terratenientes, con la vinculación entre tierra y entre el poder tradicional de los terratenientes, con la vinculación entre tierra y agricultura como factor de poder y su contrapunto, las nuevas compañías mineras que se fueron adaptando a la realidad política clientelar de la Restauración española, partiendo su poder de la unión de minería e industria. Por tanto, eran intereses completamente contrapuestos, excluyentes y que se iban decatando rápidamente a favor de los segundos, especialmente en el caso de las dos compañías más importantes, la Tarcisi Sulphur y Copper Company y la Rio Tinto Company Limited. Pero el problema no empezó con la llegada de estos dos gigantes mineros. En la comarca de Rio Tinto, en concreto, empezó mucho antes. Pudieron retroceder hacia atrás en el tiempo hasta principios del siglo XVIII, con la llegada de un sueco a nuestras tierras, Liber Walters, cuando se produce la reapertura de estas minas de la corona española. Pero este sería tema de otro artículo, mucho más amplio. Sin duda podemos poner como punto de partida en la lucha de los municipios representantes de la oligarquía terrateniente la llegada del Marqués de Remisa. Desde el punto de vista forestal se encontró con unos recursos insuficientes, 440.000 pinos, 1.700 encinas y 300 chopos, valorados en unas 500.000 pesetas. Al final de su concesión se había destruido el 90% de la masa forestal y la arboleda se había reducido hasta el 22%, siendo valorados los recursos forestales ahora en 50.000 pesetas. Para ver un ejemplo del gasto en este material que necesitaba una compañía, los datos de 1869. Aún no había llegado la Rio Tinto Company, que lo hizo en 1873. Son esclarecedores. Se consumieron cerca de 5.400 metros de leña, de los cuales más de 2.200 pm eran para las teleras, presentando el término de minas de Rio Tinto en 1870, cerca de los 7.000 metros de recursos forestales, entre pinos, encinas, alcornoques, chopos, olmos, acacias y monte bajo, confrontando lo que se necesitaba y lo que se disponía. Era a todas luces insuficiente, siendo mucho mayor aún el problema al llegar los británicos.
emplearon el sistema de cementación artificial de una manera mucho más intensa y en un volumen hasta entonces nunca visto. Las protestas en estos años anteriores a 1873 fueron ya abundantes, comprobando en sus campos los nefastos efectos del humo de las teleras. La Diputación Provincial de Huelva efectuó una queja en abril de 1838 contra la puesta en marcha de la cementación artificial de los planes, procedimiento que no estaba recogido en el contrato de concesión. Los vecinos volvieron a mostrar su disconformidad en 1844 y 1847, siendo la primera protesta legal sobre los daños efectuados en fincas agrícolas. Una vez llegada la compañía, el problema se agravó y la balanza se decantó a favor de una empresa minera que tenía influencia a los más altos niveles de la política nacional y, por supuesto, controlaba los resortes públicos provinciales, amparándose en un contrato de compra muy ventajoso, en el que, por ejemplo, no se efectuó una concesión, sino una venta de tanto suelo como de subsuelo. La primera efectuada en España, a perpetuidad. En ese contrato de compra se establecía el beneficio del mineral por el sistema más conveniente para la empresa y la posibilidad de indemnizar o incluso expropiar todos los terrenos afectados por este uso. Hablando de un ejemplo concreto y muy cercano a los hechos del año de los tiros, en 1887 la compañía pagó 144,317 pesetas en concepto de indemnización y había ya adquirido 4.512 A en los términos de Nerva y Zalamea Real. Este es el contexto en el que se encuentran dos de los principales representantes a nivel provincial del poder establecido antes de que llegara la revolución industrial, y los extranjeros José Lorenzo Serrano y José María Ordóñez Rincón, de Zalamea la Real y de Higuera de la Sierra, respectivamente, terratenientes que vinculaban su poder a la posesión de amplios terrenos y centrándose en explorar los recursos agrícolas y ganaderos. José María Lorenzo Serrano y Lancha, nacido en 1817, era abogado y diputado provincial. Comendador de la Orden de Carlos III y alcalde de Zalamea la Real. En 2 ocasiones vivía con su mujer 26 años menor que él y 2 sirvientas de 20 y 21 años. Analizando sus propiedades se observa la gran diferencia que se había efectuado entre jornaleros y propietarios. 12 casas, un lagar, 40 y 43 fincas y un gran número de cabezas de ganado, 12 cabras, 900 ovejas, 800 machos cabríos y 6 bueyes y 300 cerdos.
Un ejemplo parecido era José María Ordóñez Rincón, nacido en 1856 en Higuera de la Sierra y yerno del anterior. La evolución de su vida nos enseña un ejemplo de cómo se iban preparando las futuras clases dirigentes del país. Estudió en el Colegio de los Jesuitas en el puerto de Santa María, cerrado con motivo de la Revolución de 1868, siendo él uno de los 12 alumnos expulsados, junto con algunos de sus compañeros. Ayudó a fundar el Colegio de los Jesuitas de Sevilla, donde cursó filosofía. Posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, recibiendo el título de licenciado con la nota de sobresaliente. Una vez dedicado a la política, será elegido diputado por el distrito de Aracena en 3 etapas diferentes y elegido vicepresidente de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva. Finalmente fue nombrado senador del Reino, muriendo prematuramente en 1906. Fueron activos luchadores por sus intereses políticos y económicos y su herramienta fue la Liga Antihumista, de la que Ordóñez Rincón era presidente y que estableció una lucha política y propagandística contra las empresas mineras. Con resultados favorables en Calañas, al Monaster o al Osno, donde se prohíbe sistemas de calcinaciones, aunque con un duro enfrentamiento con el gobernador civil, que revocaba todos los acuerdos hasta que una real orden le daba la potestad a los municipios para prohibirlas o permitirlas en diciembre de 1887. La batalla más importante de la Liga Antihumista, sin embargo, estaba por llegar, quedaba suprimir las calcinaciones en Nerva y minas de Río Tinto, lugar donde se imponía su dominio la Río Tinto Company, la empresa más poderosa que el zar de las Rusias, como aparecía en algunos artículos de la época. La oportunidad era propia y supieron aprovechar la huelga de los trabajadores, eminentemente obrera, con peticiones de mejoras laborales empezadas el 1 de febrero y que representaba a 4.000 obreros. Para el día 4 propusieron una manifestación al pueblo de Minas de Río Tinto para reunirse con la corporación municipal y presionarla para que tomara una resolución favorable a sus intereses. Una vez en la mina, la comisión estaba formada por José Lorenzo Serrano, José María Ordóñez, José González Domínguez, alcalde de Zalamea, Juan Antonio López, secretario del juzgado de Zalamea, y Maximiliano Tornet, representante de los trabajadores de la RTSL. Fueron recibidos por la corporación local y una vez llegado al gobernador Agustín Bravo y Joven y el teniente coronel Ulpiliano Sánchez comenzaron a exponer sus diversas posturas con el respecto a nuestros protagonistas. El dato destacado es que una vez llegado al gobernador civil, los 2 terratenientes se marcharon y abandonaron el edificio del ayuntamiento. Una de las causas posibles que Bravo y Joven les explicase
que esa manifestación y sus reivindicaciones no iban a llegar a ninguna concesión ni supresión, y que debían velar también por los intereses políticos de quienes representaban. En biografía, Ordóñez Rincón, elaborada por su nieto, se dice que en estos momentos él pertenecía al Partido Liberal, que formaba parte de la coalición de gobierno que presidía Práxedes Mateo Sagasta, siendo bravo y joven representante en la provincia de este gobierno. Es posible que se les pidiera lealtad política. Otro elemento que destaca el cambio de tendencia. Una vez derrocada la manifestación de manera trágica, fue el consistorio municipal de Zalamea, se reunió al día siguiente, 5 de febrero, presidiéndola el mismo José González, ante la marcha a Madrid, donde buscaban refugio político, ya que en la comarca existió incluso una orden para su detención, culpándolo de una parte de los hechos. En esa comisión municipal del 5 de febrero no se menciona nada del día anterior, silenciando desde el primer momento el suceso, tratándolo como un tema tabú en la comarca que durará decenas de años. Es curioso también que no se inculpara de nada a los dos grandes terratenientes que encabezaron la manifestación y que sin duda fueron dos de los grandes derrotadores políticos del Día de los Tiros. Con todo, aunque la Liga Untiumista siguiera con sus luchas contra las poderosas compañías, incluso contra la RTCL, a la que nunca terminaron de derrocar, solo consiguieron pequeñas victorias efímeras, como el llamado Decreto Albareda. La lucha política que se escenificó en el pueblo de Minas de Río Tinto tenía un claro ganador, la Río Tinto Company Limited, que demostró con su control anterior y sobre todo posterior de estos hechos que había terminado su proceso de adaptación a la política española de esta fecha. El sistema ideado por Cánovas del Castillo, que ya tenía un nuevo cacique en la zona, la empresa minera que ya tenía establecida su red clientelar por toda la provincia de Huelva. Ponemos a punto y final al programa especial de este año 2023, en torno al año de los tiros, nuestro pequeño grano de arena para que unos acontecimientos que marcaron la vida de una comarca nunca caigan en el olvido y nos permitan tener cada día que pasa un mayor conocimiento sobre cada uno de los aspectos que los rodearon. El silencio que por entonces se impuso impidió saber con certeza las personas que cayeron en la plaza de la Constitución del antiguo pueblo de Río Tinto. Por supuesto, aún queda mucho por conocer y estudiar, demasiadas incógnitas que tendrán que ser desveladas conforme a las distintas investigaciones avanzan. Asimismo, el interés de las instituciones educativas y el afán de las autoridades nos permite saber cada año más sobre aquella fecha sombría que pesa sobre la historia de la cuenca minera de Río Tinto. En cualquier caso, en esta ocasión hemos utilizado los estudios realizados por nuestros compañeros y amigos Carlos González y Juan Manuel Gemio, así como los audios de la película El corazón de la tierra de Antonio Cuadri y el documental El latido de la tierra, en un programa que sirva una vez más para rendir homenaje a aquellos que lucharon y a quienes perdieron la vida aquel fatídico 4 de febrero de 1888. Desde Gallo FM, un servidor, junto a los alumnos de Geografía e Historia de segundo de ESO del IES Cuenca Minera. Adiós.